Un encuentro con Jesús, y como ustedes se pudieron dar cuenta, vimos el versículo bíblico que encontramos en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 6. Es una de las bienaventuranzas, es la bienaventuranza que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y yo me ponía a pensar en este versículo. En algún momento ya enseñamos algo relacionado con esto, pero el día de hoy yo estaba viendo la importancia que tenemos de poder encontrarnos con Jesús y cómo es de que lo podemos aplicar. Pues vamos a hablar un poquito acerca de este versículo bíblico, los que tengan hambre y sed de justicia. Ahora, algo que podemos utilizar para poder entender este versículo bíblico es poder tratar de saber qué es lo que estaba pasando en ese tiempo, qué es lo que estaban viviendo aquellas personas a las que Jesús les estaba platicando, a las que Jesús les estaba hablando, cuál era su entorno, qué es lo que estaban viviendo. Entonces, a las personas que el Señor Jesús le estaba hablando era a los judíos. Él estaba compartiendo las bienaventuranzas, estaba predicando. Pero es importante que sepamos que el pueblo de los judíos en ese tiempo estaban hasta cierto punto en esclavitud. Estaban siendo viviendo una opresión de parte del gobierno de Roma, de los romanos, ¿verdad? Entonces estaban en opresión y estaban en esclavitud. No eran libres. Por consecuencia, por el hecho de que ellos habían sido conquistados y eran esclavos, algo que nos hemos podido dar cuenta en muchos estudios que hemos tenido, es que cuando el pueblo de Dios es esclavo de otra nación, se empiezan a mezclar, ¿no? Y hay un peligro muy grande con mezclarse con otras culturas. ¿Por qué? Porque siempre los terminaban arrastrando, los terminaban llevando a hacer las prácticas que ellos tenían. Entonces, esto de una u otra forma los hacía caer en pecado. Es importante que entendamos que nuestro Dios es un Dios santo, ¿verdad? Un Dios, dice la palabra de Dios: sed santos porque yo soy santo. Un Dios que le gusta la santidad y que pide santidad de parte de su pueblo. Pero en esta ocasión el pueblo estaba en opresión, esclavo, vivía en pecado. Y había algo también bien interesante que estaba pasando con ellos. Lo que estaba pasando con ellos es que tenían un vacío espiritual, un vacío muy grande. Y lo podemos ver porque hablando acerca del pueblo, los fariseos, ellos eran como los líderes religiosos, ¿no? Y a pesar de que era una nación que era muy religiosa, tenía un vacío espiritual muy grande, porque ellos se enfocaban en las prácticas, como en las costumbres, en las tradiciones, ¿verdad? En seguir todo al pie de la letra, mas sin embargo estaban alejados de Dios. Jesús en una ocasión a algunos fariseos les dijo: ustedes de palabras me honran, de labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Y lo podemos ver. Los fariseos estaban haciendo lo que ellos querían, mas no estaban en verdad haciendo la voluntad de Dios. Entonces había eso. Y me recuerdo en una ocasión que Jesús llega al templo, visita el templo, y cuando él entra, Jesús ve a muchos comerciantes, ven a personas ahí haciendo sus negocios en el templo. Y Jesús en ese momento se molestó de tal manera que dice que él tiró todas las mesas que estaban ahí a su alrededor. Dice que creo que sacó hasta como un látigo y empezó a correrlos de ahí. Y la razón era porque Jesús dijo: ustedes a la casa de mi padre, la casa de Dios, la han vuelto una cueva de ladrones.
Entonces, fíjate la necesidad que estaba pasando el pueblo, un pueblo que estaba en opresión, un pueblo que estaba en esclavitud, que estaba en pecado, corrompido por el sistema que los controlaba y con un vacío espiritual muy grande, con un vacío espiritual grande que ellos no podían llenar. Ahora cobra un poquito más de sentido ese versículo que leímos de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen hambre y sed de justicia, los que anhelaban la justicia. Ahora, ¿qué es la justicia? La justicia, estaba yo leyendo, dice el significado que es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad. Eso es un principio moral, ¿no? Donde tienen que ver las obras, o sea, las acciones que hagas, y el buen juicio, respetando, fíjate, tiene que ver con respeto, dice respetando la verdad. Ellos tenían, las personas tenían hambre y sed de justicia, de principios morales que hacían falta a causa del sistema en el que ellos estaban viviendo. De la verdad, ellos tenían necesidad de la verdad, la cual también era escasa por el vacío espiritual que ellos tenían. Si ustedes recuerdan bien, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces era un pueblo que estaba necesitado, se había alejado de Dios. Ahora, estos temas que vamos a estar hablando, estamos preparando el camino para que cuando nos podamos reunir, podamos ya llegar tanto con la información como podamos analizar nuestra situación, cómo es que estamos viviendo en esta ocasión, en dónde nos encontramos. Y yo creo que nos podemos identificar con el pueblo que tenía hambre y sed de justicia, el pueblo que estaba viviendo todas estas cosas. Creo que aplica para el día de hoy y las cosas que estamos pasando, las cosas que estamos viviendo. Tal vez el sistema en el que estamos viviendo, donde nos estamos rodeando, es un sistema corrompido, ¿no? Que incita, que promociona el pecado, ¿verdad? Y ahora más con esta pandemia, ¿no? Que muchas veces vemos los mensajes en línea, pero, ¿verdad? Lo voy a ver porque lo tengo que ver, o hacer ciertas prácticas, ¿verdad? Porque las tengo que hacer como actos religiosos, ¿no? Pero tal vez dentro de nosotros estamos pasando por situaciones como pueden ser pecado, ¿no? Y recuerde usted que nuestro cuerpo es el templo, es la morada del Espíritu Santo. Es un templo, es la morada, es donde vive el Espíritu Santo. Y muchas veces dañado, tal vez por lo que hemos estado pasando, por esta separación que hemos tenido de poder reunirnos. Y quisiera preparar a los jóvenes para que cuando lleguemos podamos recibir palabra y que podamos seguir construyendo fundamentos fuertes de nuestra fe. Pero bueno, fíjate, entonces, encuentros con Jesús. Vamos a ver unos cuantos encuentros con Jesús, pero es importante que sepamos una cosa. Jesús no está aquí para darnos lo que queremos, sino para darnos lo que necesitamos. Dios no nos va a dar lo que queremos, porque tal vez lo que queremos nos pueda hacer daño, sino que Él quiere darnos lo que necesitamos. Y quiero platicarles acerca, estamos ahorita en el libro de Juan, vamos a estar leyendo Juan y al final vamos a leer Apocalipsis, pero estamos leyendo Juan y solamente para darte el contexto, en el capítulo 6, Jesús acaba de hacer un milagro grande, le acaba de dar de comer a 5,000 personas y dice la palabra que posiblemente hasta eran más, ¿no? Porque no se contaban en ese tiempo las mujeres, los niños, hasta 15,000 personas podrían haber sido. Pero Jesús les acaba de dar de comer, y el pueblo lo sigue, ¿verdad? Lo está buscando porque Él quiere comida. Pero Jesús no les ofrece comida, sino que Jesús se ofrece a sí mismo. Ahora, recuerda que
que Jesús no nos va a dar lo que queremos, sino nos va a dar lo que necesitamos. Y Jesús les dice al pueblo, fíjate, en Juan capítulo 6, versículo 35, mira lo que le dice Jesús. Juan capítulo 6, versículo 35, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Ahora, en el versículo 51, seguimos en el capítulo 6, versículo 51, Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Y es muy interesante porque cuando tú sigues leyendo en el 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Es muy interesante porque Jesús les está diciendo, no solamente es la comida física, sino la comida espiritual, y yo me ofrezco, yo voy a dar mi vida. Cuando dice que Él va a dar su carne, se está refiriendo al sacrificio que Él iba a hacer, que Él iba a entregarse y iba a morir, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Vida eterna. El regalo que Jesús nos está dando, lo que nos está diciendo, lo que nos está ofreciendo es algo que trasciende el tiempo, que no se queda atrapado en lo terrenal, en nuestra vida tan efímera, tan pequeña, a comparación de una eternidad. Sino que Él dice, ¿saben? Dice, yo tengo algo que ustedes necesitan, es algo eterno. Algo que va a trascender, algo que es duradero, que va a estar por siempre. Ese es el regalo que Jesús está ofreciendo, un regalo de vida eterna. Ahora, esto es lo que Jesús está ofreciendo. Veamos algunos ejemplos. Seguimos en el libro de Juan, 2 capítulos más atrás, capítulo 4. El Señor Jesús tiene un encuentro con una samaritana. Si tú te recuerdas, el domingo pasado, nuestro pastor compartió nos habló acerca de los samaritanos y nos explicó cómo es de que ellos hasta cierto punto formaron parte del pueblo de Dios, pero con el tiempo ellos se desviaron, ¿verdad? Se mezclaron con otros pueblos. Y se fueron hasta cierto punto, se estaban corrompiendo, ¿no? No había esa pureza en sus acciones y lo que ellos estaban viviendo, se estaban alejando de lo que alguna vez fueron, ¿no? Entonces se estaban alejando y dice la palabra de Dios que Jesús se acerca a hablar con una samaritana. Jesús estaba ahí en una fuente, estaba él solo. Y dice que ve a esta samaritana y le pide de beber, dice, dame de beber. Y tiene un argumento ahí con la samaritana, ¿verdad? Están conversando. Pero Jesús, en el capítulo 4, versículo 14, Jesús le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una vez más, hablamos algo que trasciende el tiempo, algo que es eterno. Y dice Jesús, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Esa es la palabra clave, no tendrá sed jamás. Porque lo que él está diciendo, cualquier otra cosa que no sea yo, no es duradero, no es perpetuo. Y el día de hoy te puede hacer sentir bien aquellas acciones que estás cometiendo, aquellas cosas que estás viendo, aquellas cosas que estás buscando.
aquellas cosas que deseas, por lo que estás trabajando. Pero el día de mañana puede que ya no esté ahí. Y tal vez, aunque obtengas cosas que tanto querías, no llenan ese vacío que hay dentro de nuestros corazones. Yo he estado viendo a algunas personas famosas que yo seguía antes. Hay unos cantantes que eran cantantes seculares del mundo, que tenían fama, fortuna, dinero, tenían a muchas parejas, tenían todo lo que ellos querían. Y uno de ellos, que se llama Héctor Delgado, que antes era Héctor el Father, decía que él, después de cantar en conciertos de miles de personas, llegaba a su habitación y coqueteaba con el suicidio. Pensaba en quitarse la vida porque se sentía vacío. Y muchas veces nosotros nos llegamos a sentir vacíos. Por ejemplo, esta samaritana estaba pasando una situación un poco complicada porque ella estaba viviendo en adulterio, estaba viviendo en pecado, en fornicación, no estaba bien delante de Dios. Muchas veces cuando nosotros no estamos bien delante de Dios, nos alejamos de Él, sea por vergüenza, sea por cualquier razón. Nos alejamos de Dios, mas sin embargo, el Señor quiere que nosotros bebamos de la agua que Él nos está ofreciendo, porque en Jesús vamos a poder encontrar la verdadera llenura. Vamos a poder encontrar eso que va a llenar el vacío de nuestro corazón, lo que en realidad nos va a satisfacer. Y me llama mucho la atención porque es necesario que para esto podamos conocer a Jesús. Esa es la palabra clave, conocer a Jesús. Estamos en Juan capítulo 4, vamos a ir unos versículos atrás, versículo 10. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Si tú conocieras el don de Dios, si tú tuvieras la mínima idea de con quién estás hablando, tú me pedirías a mí que yo te diera de beber. Y fíjate cómo es que Jesús facilita las cosas, porque no dice, tú me pedirías de beber y yo te diría, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, sino que dice, tú me pedirías de beber y Él te daría agua viva. Estaba yo leyendo un versículo, no lo metí en esta meditación, pero dice, busca del Señor mientras puede ser hallado. Mientras tenemos la oportunidad, mientras estamos vivos, mientras el Señor aún no ha llegado, todavía hay misericordia, todavía hay gracia, todavía hay perdón para ti y para mí. Hay perdón. Y dice, si tú conocieras quién es el que te está pidiendo de beber, tú me pedirías a mí. Es importante que conozcamos a Jesús. Y tal vez te voy a poner esto en tu mente. Si tú sientes un vacío en tu corazón, si estás pasando una situación complicada, difícil, conoce a Jesús, acércate a Jesús. Él está ahí dispuesto a hablar con nosotros, a tratar con nuestras vidas. Él es el único que puede llenar nuestro vacío. Jesús quiere que le conozcamos. Vamos a seguir entonces. Para encontrarnos con nuestro Señor, es importante que tengamos ese anhelo de buscarlo. Pero yo estaba viendo lo que estaba sucediendo mientras leía la palabra, y me daba cuenta que en el libro de Juan, recuerda, estamos ahorita en el libro de Juan, capítulo 4, comenzamos en el versículo 6 leyendo, pero yo me di cuenta que mientras seguíamos leyendo el libro de Juan, vemos que Jesús fue rechazado por los suyos. Mucha gente lo dejó de seguir. En el capítulo 6, cuando Jesús les dice estas palabras, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, cuando Él les dice, yo soy eso que te puede llenar el vacío de tu corazón, muchas personas se ofendieron. No era lo que ellos querían.
Fíjate, ¿te recuerdas que te dije Jesús te va a dar no te va a dar lo que quieres, sino lo que necesitas? Pero para muchos de estas personas no era lo que ellos querían. Muchas personas, mucha gente dejó de seguir a Jesús. En el capítulo 7 del libro de Juan, ni sus hermanos creían en él. Versículo 5, capítulo 7, versículo 5, dice que ni aún sus hermanos creían en él. Mientras tú lees en el libro de Juan capítulo 7 y vas leyendo, te das cuenta que ni aún los líderes religiosos creían en él. Hablando acerca de los fariseos. Los fariseos no creían en él y trataban de prenderle. O sea, trataban de arrestar a Jesús, trataban de hacerle mal, imagínate, ni aún los religiosos que deberían de haber conocido quién era Jesús. Me acuerdo que en una ocasión hasta a Nicodemo se le salió. Nicodemo, siendo un fariseo, cuando fue a ver a Jesús de noche, le dijo: nosotros sabemos que vienes de Dios, porque porque aquella persona que viene de Dios, aquella persona que no viene de Dios no podría hacer las cosas que tú haces. O sea, aún los fariseos sabían que Jesús venía de Dios y trataban de prenderle, trataban de arrestarlo, trataban de hacerle daño. O sea, fíjate, Jesús quiere que lo conozcamos, y aquellas personas que muchas veces tienen la oportunidad de conocer a Jesús, lo rechazan. Pero es que no solamente basta con que no solamente basta con que conozcamos a Jesús, sino que es necesario que creamos en Jesús. O sea, es bueno que conozcamos a Jesús, pero es necesario que creamos en Jesús. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, fíjate lo que dice. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38 dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Wow, qué hermosa es la palabra. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Una vez más, está Él ofreciéndose a sí mismo. Y dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No solamente nos va a dar agua viva para que no tengamos sed jamás, sino que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. La palabra dice que el que cree en mí, Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vida eterna, el regalo de vida eterna de parte de Jesús para aquel que cree en Jesús. Y yo sé que muchas veces esto es lo que choca un poquito con nosotros, porque humanamente es difícil creer en las personas. Muchas veces hemos sido traicionados, muchas veces hemos sido lastimados, muchas veces nosotros hemos fallado, tal vez hemos prometido algo, tal vez hemos dicho ser algo y no lo somos, ¿verdad? Y conociéndonos a nosotros mismos y conociendo lo que las otras personas nos hacen, es difícil creer en la humanidad, es difícil creer aún en nosotros mismos. Pero Jesús es Dios. Jesús es Dios, y es un Dios amoroso, un Dios de gracia, de misericordia, de perdón, un Dios que va y busca. Dice en Juan 3:17, dice: porque Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Un Dios que se hace hombre, que no escatimó ser
igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hace un hombre y viene por amor a nosotros. Hay esperanza en Jesús. Para lo que sea que estemos viviendo y pasando, hay esperanza en Jesús. Si conocemos a Jesús y creemos en Él, debemos de estar seguros que lo que Él dijo en su palabra es verdad. Y en su palabra Jesús nos prometió volver. Jesús nos dijo que Él iba a volver de nuevo. Y mira, están pasando muchas cosas en el mundo, ¿verdad? Así como Jesús lo dijo en su palabra, ¿no? Decía, el amor de muchos se enfriará. El Señor decía de todas las cosas que están pasando el día de hoy. Mateo 24 lo puedes leer. Y todo esto como principio de dolores, como diciendo, estoy a la puerta, estoy cerca, ¿no? Cuando escuches que todas estas cosas están pasando, es porque yo estoy cerca. Entonces a nosotros nos toca arreglar nuestra situación, arreglar lo que estamos viviendo, como nos estamos dirigiendo nuestra vida. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Muy interesante. Este es el último capítulo de Apocalipsis. Y yo lo quise agregar porque yo aquí encontré un versículo que me gustó mucho. Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 al 17 dice: He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Este es Jesús hablando. Y dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Pero dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, ¿verdad? Versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último. Fíjate el 14, la recomendación que nos dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Nos está hablando de que bienaventurados los que lavan sus ropas, los que trabajan día a día en cuidar su santidad, los que conocen a Jesús, los que creen en Jesús. Versículo 15 más, los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Versículo 17. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga. El que quiera tome del agua de vida gratuitamente. El que tiene sed, venga y tome del agua de vida gratuitamente. Un regalo de parte de Dios, ¿verdad? Aquí vimos las consecuencias de aquellas personas que se alejan de Dios, ¿no? Que iban a quedar fuera, mas sin embargo el Señor nos dice, lava tus vestiduras. No, aquí hay agua que es gratis, que yo te la regalo, ¿no? El espíritu y la esposa dicen, ven. Y termina el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan diciendo, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Un encuentro con Jesús. Es necesario que tengamos un encuentro con Jesús, que lo busquemos. Él está ahí a la puerta, dispuesto a entrar y transformar nuestras vidas. Así que el día de hoy vamos a hacer una oración. Recuerda esto, es importante que conozcamos a Jesús, es necesario que creamos en Él y que recordemos que lo que Él dijo se va a cumplir y que un día vamos a poder estar para siempre con Él. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos en esta tarde por la oportunidad que nos diste, Señor, de, Señor, estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Gracias, Padre,
Gracias, Padre, porque nos has amado, Señor, de una forma tan incondicional, tan grande, Señor, tan maravillosa, Señor, que es incomprensible, Señor. No la podemos comprender aunque queramos, Señor. Porque tu misericordia es tan grande, Señor. Tu misericordia, Señor, tu amor es tan grande, Señor. Un amor que cubre multitud de pecados. Un amor que sale a buscarnos. Un amor que nos transforma, nos restaura. Señor, nos hace nuevas criaturas. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, que esta palabra, Señor, quede escrita en nuestros corazones, Señor, y que podamos ponerla por obra, Señor. Y que el día que podamos reunirnos de nuevo, Señor, podamos buscarte, Señor, con la misma pasión, que podamos buscarte con la misma, Señor, esfuerzo, con las mismas ganas, Padre, con amor, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Bendice, Señor, a cada hermano, Señor, que tomó el tiempo para escuchar esta transmisión, a sus familias, Señor, y a todos aquellos que vayan a poder escuchar esto más adelante, Señor. En el nombre de Jesús, que tu paz, tu bendición acompañe a cada uno de mis hermanos. Amén y amén. Muchas gracias.